Bueno, pues aquí estamos de nuevo, vamos a empezar esta segunda parte. Yo creo que vamos a ir un poquito más ágiles juntando algunas preguntas, porque algunas sí que es verdad que tienen muchísima relación entre ellas, ¿no? Por ejemplo, ahora entramos en un bloque muy de proceso de insuficiencia cardíaca. Estamos distintos actores, y no todos, del proceso. Está en urgencia, medicina interna, atención primaria, cardiología, desde un punto de vista de consulta, unidad de insuficiencia cardíaca, etcétera. Y todo esto es el proceso. El paciente viaja por una serie de profesionales y estructuras que le atienden, y si perdemos la visión de que no solamente hay que mejorar cada una de estas unidades o puntos de encuentro entre sanidad y pacientes, sino todo el proceso, nos estamos perdiendo algo, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues teníamos el aspecto de si cardiología, medicina interna, atención primaria pueden trabajar juntos. Yo creo que la respuesta obligadamente es que sí. La cosa es cómo, ¿no? Luego podemos hablar del paciente descompensado. ¿Qué pasa si el paciente se descompensa? Que está íntimamente ligado en ese proceso de atención, ¿dónde entra el paciente descompensado? ¿Siempre a urgencia? A lo mejor si va siempre a urgencia ya estamos fracasando, como decía José María, ya nos está faltando algo, ¿no? Y luego la tercera parte que yo creo que podríamos integrar en este apartado son los programas o unidades de insuficiencia cardíaca, ya sea de cardiología, que siempre hay que intentar que sean pues, multidisciplinares con atención primaria, con geriatría, en algunos sitios donde a lo mejor la cardiología pues, no está tampoco suficientemente desarrollada, depende del entorno medicina interna, coge ese relevo, e incluso unidades llevadas por geriatría en el ámbito nacional, ¿no? Entonces, si queréis que empecemos hablando del proceso, ¿no? Entonces, cada uno de los actores, ¿cómo veis esa cadena del tratamiento, del abordaje de la insuficiencia cardíaca desde los distintos ámbitos? ¿Pensáis que estamos suficientemente preparados en cada uno de nuestros nichos y suficientemente coordinados? ¿Cuáles son las facilidades y las dificultades para el proceso? Bueno, pues la coordinación yo creo que ha mejorado en los últimos años, pero creo que no es suficiente del todo. Probablemente en medicina interna, pues la gran cantidad de pacientes que están ingresando en insuficiencia cardíaca, ahora en Revista Clínica Española se ha publicado los últimos datos del Recalmin, se ha visto que la hospitalización incluso se ha incrementado más en los últimos años en medicina interna. No sabemos si a expensas este MVD, con lo cual no sabemos si es diagnóstico principal o secundario, pero desde luego sí que parece que se ha incrementado el ingreso en medicina interna por insuficiencia cardíaca, con lo cual nosotros tenemos que reflexionar un poco, aparte que hay unidades, como conocéis bien, la SUMIPIC, consultas mamográficas, como en este caso la nuestra, coordinamos con vosotros, parece que esta gran prevalencia de insuficiencia cardíaca en el paciente anciano con comorbilidad, pues es una epidemia, ¿no? Una epidemia que está afectando a los pacientes con insuficiencia cardíaca que ingresan en servicios muy grandes de medicina interna con muchas plantas de hospitalización, muchas veces en diferentes controles de enfermería con diferentes médicos, y probablemente esto haya que protocolizarlo, haya que captar a ese paciente, haya que aprovechar para educarle, para optimizarle bien a la alta, planificarle bien a la alta. Yo creo que todo esto todavía es un reto, aunque hemos mejorado mucho, yo creo que en los últimos años trabajando juntos, pero ahí tengo la sensación de aspectos de mejora. Y luego eso dentro del hospital, y fuera del hospital, pues yo creo que seguimos, aunque tenemos internistas consultores, vamos a los centros de salud, bueno, pues esperemos a ver si con el PAI conseguimos mejorar nuestra coordinación con primaria, ¿no? Yo creo que ahí también nosotros como internistas hacemos un poco autocrítica de que todavía tenemos probablemente que preocuparnos más en intentar dar soporte a los centros de salud, apoyar al médico de primaria cuando realmente nos necesita, y aunque muchos somos accesibles, tal vez tengamos que protocolizar ese proceso de asistencia de insuficiencia cardíaca. Yo no sé cómo lo ves, José María, en este sentido al respecto en los últimos años. Sí, pues hombre, veo que sí, creo que ha mejorado la coordinación, pero yo creo que desde luego dista mucho todavía de ser ni mucho menos óptima, ¿no? Estaba acordando, yo creo que hace 20, 25 años recibíamos al paciente de alta de insuficiencia cardíaca o de otras cosas, el informe en papel, el paciente venía, él mismo es el que te trae el informe para que tú pases los fármacos que le han prescrito, etcétera, y la verdad es que eso no ha cambiado. O sea, eso dramáticamente, un poco en la era de la comunicación, donde todos tenemos un WhatsApp, disponibilidad inmediata, etcétera, 24 horas disponible, realmente no ha cambiado. Es decir, bueno, ahí el informe lo tienes acceso, quizás no inmediato, tienes acceso si es tu hospital de referencia, si es otro ya va a depender de si se habla entre los sistemas informáticos o no, pero realmente quizás la base de una buena coordinación, que yo creo que volvemos a decir que para el paradigma de enfermedad
crónica donde realmente, bueno, es para lucirse un poco en todo el panorama de estrategia de crónicos, que interdisciplinaridad, como decía antes Javier, manejo centrado en el paciente, no un solo médico, muchos especialistas, muchos profesionales sanitarios, enfermería quizás el pilar más que tiene más próximo el paciente, tanto en primaria como en hospital, como ya hemos bueno, yo creo que Mónica ha dejado bien patente, ¿no? Me parece que la comunicación es clave y que falta por mejorar. Quizás dentro de la estrategia de crónicos todo esto que se está haciendo, enfermera de enlace, enfermera gestora de casos, pueda aportar, pero me parece que es un poco digamos, un escaparate donde deberíamos poner todo lo posible para de una vez dar este paso. Y volviendo un poco al pasado, recuerdo ya que peino alguna que otra cana, tiempos, yo era igual muy joven todavía, pero me acuerdo perfectamente unas comisiones que se llamaban comisiones paritarias. Esto vosotros no lo habéis conocido, seguro. Lo último quizás fue el plan estratégico, no con esta consejería anterior ni con la anterior que se vino abajo, el plan estratégico de cardiología, de tener una parte de coordinación con primaria excelente, y eso se murió, o sea, no se ha vuelto a saber nada. Las comisiones paritarias, igual hablamos de la calle Sagasta número 6 aquí en Madrid, reuniones con cardiólogos, médicos de familia, internistas, igual hace 15 o 20 años. Es decir, intentos de coordinación, de compartir el paciente entre primaria especializada, ha habido miles, ¿no? Miles, seguro que conocéis igual. Sin embargo, bueno, pues al cabo de cierto tiempo se han caído por falta de motivación, por falta de continuidad, por motivos que yo creo que habría que resolver muy seriamente. Y bueno, ahora estamos en el PAI de la Comunidad de Madrid, o sea que nos toca un poco echar el resto, pero quizás un poco a los clínicos esto se nos escapa un poco, y creo que esto la pelota un poquito también está en el tejado de los gestores, ¿no? La de los gestores que son los que tienen que poner las herramientas para que esa coordinación realmente sea efectiva, ¿no? Yo creo que lo que he podido vivir hasta ahora es esa sensación de frustración que tú dices entre la coordinación, porque nunca es por motivación de los profesionales, sino que los profesionales siempre hacen de más. Casi siempre los fallos, para mi forma de ver, están en el apoyo tecnológico, que como tú dices está absolutamente superado, pero es irreal en estos proyectos. Parece mentira que en Madrid tengamos AP primaria y tengamos cada hospital un sistema informático en la era en la que vivimos. Entonces, ¿cómo va a haber una coordinación si ni siquiera tenemos una coordinación a nivel de un solo programa informático? O sea, eso es algo que, de hecho, el PAI de la Comunidad de Madrid, siempre que vamos a las reuniones, si tú lo sabes, les preguntamos en la consejería, oye, pero el sistema informático que va a soportar todo esto lo estáis preparando en paralelo, y dicen que sí, pero sabemos todos que es el gran eslabón frágil de la cadena, porque como no haya algo, si no nos podemos ni comunicar, como tú dices, tenemos el WhatsApp tal, pero no es legal mandar para... O sea, yo creo que el tema de la comunicación es fundamental, y luego yo diría por encima de eso la apuesta de las estructuras sanitarias realmente por esto. Manuel hacía referencia al referente de medicina interna de cardiología de un centro de salud, pero claro, eres referente, pero nadie te quita la consulta para que puedas ir realmente a ese centro de salud bien. Nadie, o sea, no es un apoyo muchas veces, y es una crítica que tenemos que hacer es un apoyo que tendría que estar desde las propias jefaturas de servicio, desde las propias direcciones médicas y de enfermería, porque el apoyo de enfermería a lo mejor también se podría hacer entre centro de salud y hospital en algunas patologías concretas. O sea, si hubiera de verdad una estrategia de apuesta por la coordinación, saldrían modelos estables. Yo creo que el gran problema que hay es que los modelos que salen, que cada X años salen, son inestables por definición en su propia creación, ¿no? Aún así no perdemos la esperanza. No, sigue funcionando el contacto, digamos, interpersonal, conocerse personalmente, enfermería o médico, cardiólogo, etcétera, sigue funcionando de forma tangible, o sea, el beneficio de los pacientes está funcionado por un contacto directo entre, o sea, no precisamente por los protocolos, porque funcionen realmente, no sé, a la hora del alta. El paciente viene un informe médico con un informe de dónde ha estado ingresado, incluido un informe importante de enfermería, ¿no? Sin embargo, la enfermera o el médico de familia
no sabemos. O sea, lo ideal sería que 1 o 2 días antes del alta hubiera una planificación del alta y hubiera una posibilidad de recibir a ese paciente, estar pendiente para ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo prioritario, y que ese momento, que es un poco el crítico en cuanto a continuidad, esté perfectamente cubierto. O sea, esto hoy día no tiene ningún sentido que no funcione, ¿no? Mónica, ¿qué opinas al respecto, que tú estás involucrada? No, que a día de hoy esto son palabras bonitas porque no funciona, me refiero. Yo he mandado a un paciente con elastómero y no he visto cosa más dificultosa que hablar con la enfermera responsable, porque la del turno de mañana, la del turno de tarde, la del turno de noche, y no hay absolutamente nadie que haga los cuidados. O sea, esto es el día a día, y por eso digo que la imposibilidad de esto, y esto lo hemos hablado en la unidad, de que yo vea que esto va a seguir adelante, bueno. Sí, es que no puedes contactar con la... Es Absolutamente. imposible. Y el problema antes era que tenían que pasar por la centralita, ahora tienen un número directo que es un busca y no se llama. O sea que buscamos 400.000 excusas para el acceso directo a la unidad, para buena comunicación con las unidades de insuficiencia cardíaca, y todas fracasan. Sí, bueno, sin duda, volvemos a lo que decíamos, no es la motivación, no es el querer, yo creo que la comunicación en grande, ¿no? Me refiero que es muy difícil, claro, la comunicación desde atención primaria, que tiene el cardiólogo, al urólogo, al traumatólogo, al internista, tal, y claro, también el tiempo es limitado, decir, oye, ¿qué tengo que comunicar, qué no, con quién me va a hacer caso o no? Porque también, evidentemente, es algo también personal y que depende del profesional concreto que quiere implicarse más o menos, porque de nuevo vuelvo a lo anterior, si es que no está tipificado ni está dentro de tu marco de trabajo habitual, muchas veces, o si lo está, no lo está de una forma, pues a lo mejor tanto como debería, ¿no? Creo que también la coordinación de la urgencia pues también es muy necesaria, porque el paciente cuando sale de la urgencia, claro, se asume que va a ir a atención primaria sí o sí, pues porque va a ir, ¿no? Pero quizá tendría que estar mucho más protocolizado, igual que ocurre en la insuficiencia cardíaca. En 48 horas el médico de atención primaria, pues a lo mejor la enfermera tendría que llamar. En 10 días, 7 y 10 días, tiene que tener una visita con algún profesional, ya sea atención primaria o cardiología, medicina interna, para ver qué ha pasado en esa urgencia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo están ahora? Ya no solamente en nuestra urgencia, en el hospital clínico, digo nuestra porque estamos aquí casi todo el hospital clínico de Madrid. ¿Cómo lo ves a nivel nacional? Esto... Yo creo que aquí estamos muy sesgados en esta mesa, porque probablemente, sobre todo a mi mano derecha, hay líderes de opinión en su especialidad médica. Y probablemente lo que se está haciendo en el área del clínico se está haciendo en pocas áreas sanitarias en España, quitando Belviche o algún otro centro más. Hay poca gente que aún profesionales están concienciados con este problema, y con lo cual mi visión es muy sesgada, porque es verdad que al final el buen pronóstico de los pacientes acaba de la buena relación de los profesionales. Y eso es lo triste, porque no debería depender esto de que hoy existe una unidad dirigida por Ramón, claro, que esté Alberto y que esté Mónica, o que esté Manuel Méndez en las consultas en medicina interna. Es decir, esto debería funcionar esté quien esté. Y es verdad que esto al final funciona, pues como todo en la vida, por la buena empatía, por la colaboración y por las ganas de trabajar, y porque es verdad que estamos muy concienciados todos los que estamos en esta silla o en este foro con el tema de la insuficiencia cardíaca. Yo soy más optimista. Yo creo que tenemos más evidencia que hace 10 años. Yo creo que el envejecimiento poblacional o la sociedad va a generar una presión y una demanda que tenemos que intentar solucionar. Y es verdad que las autoridades sanitarias ya tienen concienciación del problema que les viene encima. Y probablemente al final las circunstancias vienen por soluciones de los profesionales y de las sociedades científicas. Y es verdad que en este sentido las sociedades científicas es verdad que es muy importante que vayan de la mano y que vayan todas las partes implicadas. Y es la manera de generar ciencia y evidencia e ir generando demanda. No puede ser que un paciente se vaya de urgencias y que no sea visto en una unidad especializada en menos de 7 días. No puede ser que un paciente se vaya de urgencias y no se comunique a la enfermera de atención primaria y a su médico responsable. Y eso es verdad que tenemos un recurso, que es esa enfermería de enlace, que es una cosa relativamente reciente en la Comunidad de Madrid, y que tenemos probablemente una serie de herramientas e instrumentos que puedan facilitar esto. Pero es verdad que hay que generar unidades funcionales de trabajo en las áreas sanitarias. Y es verdad que esto funciona por líderes de opinión. Y habría que tener líderes de opinión y líderes en cada centro de salud. Y habría que tener un líder en medicina interna. Y habría que tener un líder en cardiología. Y habría que tener un líder en geriatría. Y habría que tener una buena coordinación con algún líder en los servicios de urgencias.
Y eso, igual que hay un Heart Team, habrá que ver un Heart Failure Team. Y habrá que ver de qué manera esa gente esté coordinada, que en todo momento sepa el responsable o el que está tomando decisiones en ese paciente en qué punto del proceso está cada paciente. Y eso tenía que ser de manera inmediata. Y como bien decir, la tecnología soluciona eso. Y esto ocurre solamente en este país, Es decir, porque por lo general tú vas al mundo anglosajón y vas al mundo desarrollado y tú sabes perfectamente el proceso de los pacientes y sabes dónde están y sabes qué tratamiento están tomando. Y eso es muy importante, porque probablemente lo que nos falta a todos es tiempo, pero hoy por hoy la tecnología soluciona los problemas del tiempo. Con lo cual, la manera de llevar a cabo esto depende de la unión de los profesionales, depende de las sociedades científicas. Tenemos evidencia para reclamar más recursos para nuestros pacientes y probablemente la tecnología debería facilitarnos una mejor coordinación a todos. Sin duda, además el paciente tendría que estar en el medio, pero de verdad, no con palabras ilusorias, sino de verdad. No solo en las diapositivas. Eso, y además, ¿por qué digo esto? Porque claro, todo este proceso que estamos diciendo, si el paciente no conoce la enfermedad en un proceso crónico, la sabe identificar, si no es alarma y avisa, el 90% de lo que estamos diciendo, no sé si el 90%, a lo mejor menos, pero no sirve. No sirve porque el paciente acaba ingresando con una alta morbi-mortalidad y no logramos romper el círculo de una enfermedad crónica en la cual es esencial evitar el ingreso. Tocando este aspecto, ¿cómo pensáis que se está abordando desde un punto de vista real? Aquí tenemos que ser críticos con todo lo que se hace cuando el paciente se está descompensando. Si el paciente se está descompensando, primero, ¿pensáis que realmente es capaz de reconocerlo y de avisar? Segundo, ¿a quién avisas? La atención primaria percibe que es un motivo frecuente de asistencia y luego podemos hablar de los distintos ámbitos y luego cómo se vive desde la urgencia, ¿no? Quizá, José María, desde atención primaria, desde el día a día, ¿es frecuente el paciente con insuficiencia cardíaca que te viene hoy con más disnea, más edemas? Claro que es frecuente. Yo creo que aquí también existe, como antes decíamos, un trabajo previo muy importante, o sea, desde el minuto 1, desde el primer episodio, desde que se hace el diagnóstico, que el paciente sepa que tiene que participar de manera activa en la detección de esas descompensaciones. El tema del peso, el tema volvemos un poquito a lo mismo. Obviamente, si el paciente no te avisa, si el paciente no viene hasta que está de líquido hasta arriba y va directamente a urgencias, poco puedes hacer. Pero yo creo que es un trabajo previo muy importante, desde luego, de enfermería, enseñar al paciente al reconocimiento precoz, dar los teléfonos. Nosotros damos los teléfonos directos casi de nuestra consulta, 2 o 3 para que no haya ninguno comunicando, la hoja de control de peso, etcétera. Incluso de manera proactiva, pues enfermería o yo mismo, cada X tiempo, si los pacientes en situación un poco de inestabilidad o potencialmente, pues contactamos con ellos también, ¿no? Pero vamos, súper importante que no puedes estar encima de todos los pacientes todo el tiempo, que el paciente sepa reconocer y sepa cuándo tiene paciente y cuidadores, ¿no? Cuándo tiene que avisar de manera temprana, ¿no? Y el paciente de medicina interna con tanta comorbilidad, ¿cómo se vive? Porque muchas veces los reingresos son por causas no cardiovasculares, eso es muy frecuente, ¿no? ¿Crees que se puede realmente frenar de forma eficaz? Es difícil, es complicado, la verdad es que lo ha definido bien José María, sobre todo una vez que haces la enfermera Victoria cuando interviene y hace educación a los pacientes, lo que me ha sorprendido con respecto a lo mejor a lo que pasaba hace 10 años en el Marañón con los pacientes de cardíaca, al estar más envejecidos nos hemos encontrado lo que comentabas tú, fragilidad social, ya el paciente muchas veces viene acompañado de otro anciano que es el cuidador principal, que él también está, y ya tu intervención educativa, a veces en un paciente frágil con deterioro cognitivo, que lo haces incluso sobre un cuidador que ya también es anciano, complica las cosas. Si el paciente está solo, complica las cosas. O sea, incluso tienes que estar tú con el radar, como decías, la enfermera llamando, estar pendiente de él, ¿no? Porque probablemente si empeora, a lo mejor no, a pesar del hecho de intervención, no acude a ti. Eso en un porcentaje. En otro porcentaje yo creo que sí detectamos la descompensación, pero en muchas ocasiones nos encontramos que el paciente está descompensado en la consulta, o sea, que ha entrado en la consulta, que ha tenido una ganancia de 4 kilos, que está con disnea, que está con edemas. Entonces, cuando llamo a Mónica, Alberto,
os llamo a vosotros y me pongo en contacto con la unidad y lo remito al hospital de día para que le pongáis furosemida, vuestro protocolo y reforcéis eso, ¿no? Pero tenemos mucho fracaso en esa sensación. Y otras veces ya cuando la descompensación es más seria, pues nos ponemos en contacto con la urgencia, con Javier Martín, pues para hacer un ingreso más corto, pero sí que tengo una sensación que fallamos más veces que a lo mejor hace 10 años, no sé. No sé si es que lo hacemos peor o es que realmente los pacientes están peor, ¿no? Están peor, y un poco lo que comentaba José María, ¿no? Son más ancianos todavía y es más difícil, ¿no?, que sean proactivos. Voy a poner Sí. a favor quizás, a favor de la primaria, quizás el frecuente contacto con los pacientes, ¿no?, que te permite. ¿Por qué? Porque vienen, es decir, volvemos a lo mismo, vienen por su EPOC, vienen por el control de síndrome, vienen por el control de la diabetes. O sea, hay múltiples ocasiones de contactos que muchas veces esta desestabilización que se inicia, igual la ves de una forma un poquito casual y ha venido por otra cosa. Esto pasa así de veces, ¿no? Decías este ejemplo, que es un paciente, un matrimonio al señor en concreto, 88, 89 años, le veo la semana pasada una afección auricular de inicio reciente, un CHA-score alto. Entonces planteamos, el paciente no tiene un deterioro cognitivo claro, pero desde luego es un paciente frágil, un paciente que solamente pensar en el tema del síndrome ya empezamos un poco a temblar la mano, ¿no? Entonces hablamos la posibilidad de un nuevo anticoagulante oral, mucho más sencillo tomar una pastilla al día que todo el... Y hablando con él su situación familiar, sociofamiliar o tal, dice, mire, yo soy el cuidador de mi mujer que tiene Alzheimer. Entonces no tengo ninguna facilidad para salir de casa, para tal, efectivamente vive lejos del centro de salud. Hicimos un informe a la inspectora nos lo selló. Bueno, la situación era un poquito dramática, es decir, pero es que esto es cada día. Parece el día a día. No hay que buscar en el cajón, ¿no? Esto es cada día, lo vemos y lo vemos más, y estas situaciones pues se van a dar de manera creciente y bueno, plantean problemas mucho más allá del tema médico-asistencial, ¿no? En la urgencia, Javier, que ahora nos podrás comentar muchas cosas, pero ¿con qué frecuencia ves pacientes que cuando llegan a la urgencia, probablemente a la unidad de primera asistencia que vienen ambulantes, dices, este paciente no tenía que haber venido aquí, en el ámbito de la insuficiencia cardíaca? Es decir, hemos fallado en el sistema porque esta consulta tenía que ser en atención primaria, en medicina interna, en cardiología, y bueno, y al final se usa el recurso de la urgencia, que todos sabemos que es una puerta abierta magnífica, pero complicada de gestionar. Bueno, o sea, yo hablando de este proceso específico, porque yo siempre, la verdad es que tengo la sensación de que cuando un paciente viene a urgencias, o por lo menos le trato como tal, es porque tiene algo importante. Y algo importante a lo mejor médicamente no lo es, pero a lo mejor la ansiedad de un problema que tiene no diagnosticado, el retraso de una prueba complementaria. Es verdad que a veces, muchas veces, acaban viniendo a urgencias una serie de problemas administrativos y tal, pero que para el paciente son importantes, ¿no? Y se intenta afrontar así. Pero es que en este proceso no tengo esa sensación. Yo en el año 2007, cuando el registro al que antes hacías referencia, en nuestro hospital se da un 25% de altas directas. Eso de que realmente cuando viene un paciente de urgencia se le pone tratamiento diurético intravenoso, 2 bolos y se manda a casa, en el año 2007 se mandaba a 1 de cada 4 pacientes en nuestro hospital. En el último registro que hicimos en el año 2015, el 95%, 96% de los pacientes ingresaban. O sea, yo no tengo la percepción de que el paciente viene por algo banal. Es verdad que la urgencia cubre las áreas donde realmente el sistema sanitario no tiene capacidad de auxiliar a un paciente ante una circunstancia. Y eso ocurre a partir de las 10 de la noche, los días laborables y los fines de semana y festivos. Y probablemente ese es el papel de la urgencia. A mí sí es verdad que el tema de la urgencia me cuesta que se vea como un fracaso del sistema. Es decir, porque tiene la cobertura que tiene. Es verdad que tenemos que siempre hacer un buen uso y que es verdad que la atención primaria hace un gran filtro de las atenciones de urgencias y no debería venir un paciente de urgencias, a no ser que sea por una emergencia o un accidente, sin pasar por un médico de atención primaria. Porque probablemente la adecuación de la derivación es muy certera.
¿no? Pero una vez que viene el paciente, yo no tengo la sensación de que en este proceso vengan por circunstancias de mal control, sino muchas veces, es lo que comentamos antes, o vienen por una infección, o un problema sobreañadido, o etcétera. Y además, cuando vienen en ese pequeño porcentaje, yo creo que hay que ser muy cauteloso en estos pacientes. Y probablemente los pacientes añosos, los pacientes geriátricos, yo desde hace muchos años vengo promulgando de que no podemos hacer un proceso exactamente igual que el paciente más joven. Es decir, no podemos ponernos criterios de valoración en un paciente en menos de 4 horas o en menos de 6 horas como en el mundo anglosajón. Y para eso sirven las unidades de observación. Son lugares donde uno puede meditar, interactuar con la familia, saber realmente lo que ha ocurrido. Y son unidades que están hechas para pacientes más complejos. Y probablemente en 12-24 horas uno tenga la capacidad de reflexionar sobre un problema, saber otro tipo de circunstancias y contactar con profesionales que saben más de ese paciente que uno mismo, ¿no? Con lo cual, yo creo que en este sentido los servicios de urgencias tienen un rol importante, y es el rol de cuando hay una circunstancia que no se puede controlar dentro de un horario a partir de las 10 de la noche, los días laborables y festivos, y luego es un lugar que cuando viene un paciente, por ejemplo, nosotros que tenemos una unidad de hospitalización a domicilio muy potente en nuestro área sanitaria, como bien conocéis, a veces hay circunstancias en las que el manejo de un paciente puntual se necesitan cosas para seguir manteniéndolo en el domicilio, y contactan con nosotros y tienen vía, entiéndanme lo que voy a decir, de preferencia, es decir, contactan con nosotros, sabemos por qué viene el paciente, sabemos las necesidades que tiene ese paciente, intentamos resolvérselas lo antes posible o en las primeras 24 horas y luego devolverla a su entorno lo antes posible. Y usar los recursos hospitalarios y activar recursos hospitalarios en un tiempo acortado de tiempo y evitar un ingreso hospitalario. Y yo creo que en ese sentido deberíamos empezar a ver a los servicios de urgencias como un recurso de activación de recursos hospitalarios breves en circunstancias muy puntuales y muy dirigidos por los coordinadores, que fundamentalmente tiene que ser atención primaria. Y yo creo que nosotros tenemos que mejorar mucho más nuestra coordinación. Y mejorar nuestra coordinación a la entrada, pero fundamentalmente a la salida, porque ellos necesitan muchísima más información que la que les está llegando. No, y además te doy toda la razón cuando dices que a lo mejor fracaso no es la mejor palabra, porque por muchos sentidos, en el sentido de que probablemente todo paciente va a acabar ingresando. Es decir, ese fracaso es inherente, igual que la muerte, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hablar es del paciente que llega a la calidad que se le ha ofertado antes en la hospitalización, en la urgencia, y como tú dices, después de la urgencia, porque después de la urgencia hay muchas cosas. Si se va a casa, cómo se va a casa, cómo se coordina con todo el proceso, y si ingresa, dónde ingresa, cómo ingresa, con qué tratamiento. Hay muchísimos aspectos, entonces probablemente, efectivamente, son muchos puntos los que habría que tocar, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa muy importante, y perdona que te interrumpa, Ramón. Yo creo que de hace 10 años acá, y yo creo que todos los que estamos en esta parte de la sala tenemos experiencia para hablar de hace 10 años atrás, todos sabemos en qué somos fuertes y en qué somos débiles. Y hace unos años, pues probablemente eso estaba mucho más difuminado. Yo sé lo que puedo aportar un proceso, es poco, pero sé lo que puedo aportar. Atención primaria sabe perfectamente lo que puedo aportar, medicina interna sabe perfectamente lo que puedo aportar, geriatría sabe perfectamente lo que puedo aportar, cardiología tiene un peso fundamental en este proceso. Con lo cual yo creo que ahora mismo las partes tenemos muy bien definidos en qué somos fuertes y en qué somos débiles. Y yo creo que ahora mismo hay una situación idónea para buscar una coordinación mucho más estrecha que hace 10 años. En ese sentido, bueno, yo creo que habíamos dedicado un apartado a las unidades de insuficiencia cardíaca. Yo creo que Mónica y Alberto nos pueden comentar ahora. Comento después un minuto a Manuel, porque hace nosotros un año también vivimos esa sensación de fracaso y nos reunimos y protocolarizamos dos cosas. Primero, el trabajar proactivamente, es decir, y fundamentalmente trabajar la prealta del paciente, haciendo valoraciones biopsicosociales, es decir, que el paciente, si veíamos que tenía un deterioro cognitivo, ya se iba valorado por un neurólogo, si tenía un problema social se iba valorado con una valoración del asistente social, y esto es verdad que ayudó muchísimo a la adherencia de tratamiento y a optimizar también nuestros recursos. Y otra cosa que hicimos, puesto que fue una sobrecarga de trabajo, fue el hacer llamadas de intervenciones semanales al alta durante el primer mes para ver cómo iba el paciente. Esto es algo que hicimos en la unidad de insuficiencia cardíaca, pero que realmente debe ser un papel de enfermería, y en Barcelona lo hace la enfermería de los centros de salud. Y es verdad que también cogimos muy a tiempo esos pacientes que durante la segunda, tercera semana ya dejaban de pesarse,
el segurí lo tomaban ya, lo dejaban o lo retiraban porque por la noche se levantaban mucho a orinar, y estas cosas se hizo con la intervención precoz en la llamada telefónica. Bueno, esto uno mucho con lo que comentábamos de que el proceso es fundamental, cada uno de los elementos, y las unidades de insuficiencia cardíaca yo creo que lo que han pretendido es coordinar todos estos elementos, es decir, tener un valor en sí mismo añadido como es la unidad y los profesionales que trabajan, tener este trabajo interprofesionales para que cada uno aporte lo que mejor sabe hacer. Un mensaje fundamental para no entrar en si hay que tenerlas o no es que las guías europeas dan una recomendación 1A al manejo en unidades de insuficiencia cardíaca especializada, es decir, no deberíamos entrar a debatir, igual que no deberíamos entrar a debatir si los betabloqueantes son útiles. Ahora bien, añado que igual que con los betabloqueantes podríamos pensar si hay que titular, no hay que titular, qué pasa con la pacientación o tal, igual las unidades de insuficiencia cardíaca. Es decir, el gran problema que tiene una unidad de insuficiencia cardíaca es que hay muchísimos modelos de unidad, casi tantos como unidades hay, y que tienen que adaptarse a su entorno sanitario. Depende, seguro que no es lo mismo aquí en el entorno del clínico que en cualquier otra provincia, no quiero mencionar ninguna, que a lo mejor tenga otra asistencia sanitaria, otra organización sanitaria. Y por lo tanto, lo más importante, y que esto es lo que quiero decir, es que cada unidad tiene que demostrar el beneficio en su entorno sanitario. Es decir, que no por poner un cartel de unidad de insuficiencia cardíaca tienes que asumir el beneficio, sino que tienes que demostrar que eres útil en tu entorno. Entonces yo creo que en ese aspecto, pues bueno, Mónica y Alberto nos pueden comentar un poco, pues por encima, pues lo que se hace en el día a día en unidad de insuficiencia cardíaca, igual a lo mejor también Manuel desde el punto de vista de medicina interna, que es otra gran rama de unidades, ¿no? Yo creo que lo fundamental, que ya lo habéis comentado, es que ni la descompensación ni el proceso de insuficiencia cardíaca es algo que se pueda dejar aleatoriamente a su libre disposición, ¿no? Claro. El paciente no tiene que ir por el flujo de consultas, sino que tiene que estar todo muy atado y todos tenemos que tener muy claro cuál es el flujo, cuál es el siguiente nivel asistencial y que, por supuesto, la descompensación, a dónde tiene que ir el paciente, qué tiene que hacer. Entonces, sabéis que quizá en Barcelona Josep Comín ha sido el que más ha trabajado en esto y proponen modelos, un poco de círculos concéntricos con el paciente en el medio, donde lo primero que hay que organizar es la atención dentro del hospital de la insuficiencia cardíaca y cada servicio, como decía Ramón, adaptado un poco a sus características, a las del hospital, la organización interna y luego, evidentemente, con atención primaria en el otro círculo, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la suerte de hacer un proceso intrahospitalario de gestión, que la verdad es que yo creo que, aunque al principio cuesta implementarlo, poco a poco va teniendo su éxito, donde lo fundamental, más allá de la urgencia, que lo puede comentar Javi, es quizás lo que siempre hay más problema en otros hospitales, que es qué pacientes van a cada consulta, cómo es el flujo entre medicina interna, geriatría, cardiología. Y nosotros lo que tuvimos claro es que el mandar a un paciente a una consulta a otra no dependía de cosas que antes se hacían más o que se consideraban como es la fracción de eyección o la edad, sino que dependía un poco más del perfil de paciente y lo que cada uno podía aportar en cada momento, siempre teniendo claro que no eran elementos estancos, sino que el flujo de pacientes de una a otra podía variar en función del desarrollo del paciente. Entonces yo creo que eso, que sí que depende mucho, como comentabais, de la buena relación entre nosotros, del llamarse, del ir a ver un paciente, de sobrecargar a lo mejor a Manuel un día para que vea un paciente, tal, o al revés. Pues. Yo creo que ha dado bastante buen resultado y yo creo que los primeros números sí que han demostrado un poco reducción del reingreso y los pacientes también están contentos con los flujos, ¿no? Y desde el punto de vista de enfermería, Mónica, ¿cómo ves el valor añadido diferencial? Tú que has vivido el proceso entero de la creación de una unidad de insuficiencia cardíaca, desde una consulta monográfica, porque hay muchos niveles de desarrollo, hasta una unidad ya pues, con 3 enfermeras, con hospital de día, con el desarrollo que tenemos actualmente. Es decir, ¿crees que merece la pena después de tantos años? Hombre, sí, me dejó la vida, pero sí, no. Sí, yo creo que nos ha hecho además trabajar mucho, crecer mucho y abrir nuevas vías de forma de trabajar. Por ejemplo, era impensable que las unidades de insuficiencia cardíaca en nuestro hospital tuvieran un hospital de día, donde pudiéramos poner terapia intravenosa y frenar la descompensación nosotros desde el minuto cero sin tener que recurrir a la urgencia, ¿no? Todas esas pequeñas, el tener una consulta, la enfermería independiente, ¿no? de la médica, el poder realizar aspectos que antes única y exclusivamente eran educacionales. La enfermería era el soporte para electro, para analítica y el educacional, ¿no? Y hoy se han abierto nuevas vías que han hecho también que podamos estructurar y tener una agenda propia en esas rutas asistenciales. Vamos paralelas a la vuestra, ¿no? En esas 2 flechas que hicimos tenemos 2 rutas asistenciales prácticamente paralelas donde compartimos consulta, pero también nosotras somos protagonistas de nuestra consulta y eso es importante. Muy bien. Y Manuel, ¿qué nos puedes decir de las UNIPIs, que quizá pues, estás tú mucho más metido en el entorno, unidades que tratan
pacientes con perfiles distintos al cardiológico, ¿no? Yo creo que esa ha sido también un poco la base del éxito del desarrollo de unidades por parte de cardiología y medicina interna diferenciadas. Efectivamente, como bien habéis comentado, el perfil de paciente que se encontró en estas unidades, que básicamente el internista se ve limitado un poco por el tiempo, porque no puede dedicar a veces los 5 días a la semana de lunes a viernes a la insuficiencia cardíaca, sino que lo compatibiliza con las plantas de hospitalización. Medicina interna, el peso de la hospitalización en los hospitales es muy grande, pero sí que se han conseguido formar módulos de consulta específicos que muchas veces tiene una enfermera que durante estos 10 años ha mejorado bastante su formación en la insuficiencia cardíaca. En nuestro caso es una enfermera que viene de una formación en el campo del riego vascular, en las unidades de hipertensión, bueno, enfermera interesada en este aspecto y que gracias a la coordinación con vosotros mejora su formación y adquiere competencias para poder hacer educación en los pacientes de medicina interna con insuficiencia cardíaca, que hace unos años esto era impensable. La verdad que en el registro multicéntrico de la SUMIPIC cada vez a nivel nacional hay más. Yo creo que el triunfo de ellas va a ser trabajar en equipo con cardiología, integrándose, pues lo que comentabas tú, Ramón y Alberto, o sea, ese flujo direccional de pacientes, y que inicialmente los pacientes provienen pues un poco en aquellos pacientes donde la comorbilidad va a tener un protagonismo importante en la insuficiencia cardíaca, donde probablemente el empleo de dispositivos, de intervencionismos, de síndrome coronario agudo, valvulopatías que haya que intervenir, todo esto yo creo que está definido en los criterios de inclusión como que primero evaluación de cardiología, y cardiología, si cree que es adecuado que lo siga en la SUMIPIC, pues debe remitirse a la consulta, más o menos como hacemos nosotros. Y luego yo creo que, por lo que he visto trabajando con vosotros, lo que se demanda de la SUMIPIC no es tanto a lo mejor controlar al paciente de insuficiencia cardíaca, sino controlar bien sus comorbilidades. Es decir, que el internista, a pesar de estar integrado en el control de insuficiencia cardíaca, pues lo que puede ofrecer al cardiólogo es pues problemas diagnósticos con la comorbilidad, tratamiento de las comorbilidades, y esa demanda yo creo que el internista la tiene que integrar, o sea, hacer de internista para el cardiólogo, porque muchas veces uno está estudiando insuficiencia cardíaca diciendo quiero titular exactamente igual, pero realmente tu valor añadido para el cardiólogo es hacer de internista, es decir, qué hago con esta EPOC, qué hago con la diabetes o qué hago con esta anemia, si le hago una endoscopia, ¿no?, como tantas veces comentamos, ¿no? Y yo creo que en este sentido sí que hemos logrado mejorar mucho en los últimos 10 años, ¿no? Las sensaciones sí que comparto de Javier y de Mónica, y yo creo que la experiencia que tenemos en nuestro hospital ahora es muy buena desde el punto de vista profesional, ¿no?, porque hemos integrado bien los cuidados con vosotros, estamos cada vez mejor coordinados, y yo creo que bueno, esto es de una satisfacción para los internistas muy grande, ¿no? Pero que queda mucho por hacer, ¿no? Cuando uno ve los datos dice, bueno, lo dicen algunos foros, los internistas se van a implicar con la insuficiencia cardíaca, porque claro, hay tanta hospitalización que da la sensación que estamos haciendo muy poco, ¿no? Pero estamos haciendo más que hace 10 años. Y tal vez yo creo que es eso, que la sensación con primaria es que nos queda más trabajo por hacer, no sé, seguimos teniendo un poco esa sensación de dificultad, probablemente por falta de tiempo, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta coordinarnos más con la atención primaria, y me acuerdo que Pedro nos decía, la clave de los problemas de insuficiencia cardíaca es la coordinación con primaria, es decir, cuando la consigamos esto irá mejor que... Y yo creo que todavía nos queda, no sé... Yo pienso igual. Igual nos regañan de nuestros colectivos porque pues pedimos mucha más carga de trabajo, ¿no? Yo para los internistas, yo para los médicos de familia, pero es así. Soy médico de familia y enfermería de atención primaria, es así. O sea, yo no concibo la insuficiencia cardíaca. Hablamos de un problema de una prevalencia enorme y aumentando, ¿no? Las unidades de insuficiencia cardíaca, que las hay excelentes, la de Josep Comín, Hospital del Mar, ¿no? Es a base de involucrar a primaria desde el inicio. O sea, yo no conozco una unidad o programa, no sé cuál es el nombre, creo que es programa que haya involucrado más a primaria. Es decir, conozco personalmente a José María Verdú, que es un médico de familia excelente de su área, y el trabajo que ha hecho esta gente es increíble. Y para mí la base yo creo la piedra angular es la coordinación con primaria. O sea, una entidad de una dimensión tal como la insuficiencia cardíaca, las unidades estáis perfectamente pero no es 100% asistencial la tarea vuestra. O sea, es investigación, es docencia, es implicar, involucrar, motivar
a los médicos de primaria, es coordinar. O sea, yo creo que tenéis, desgraciadamente, igual por carga de trabajo, tenéis una tarea mucho más compleja que la asistencial. La asistencial podéis cubrir un 5%, los pacientes más complejos. A mí me interesa que veas el paciente que a mí me sobrepasa. No me interesa que veas cada 6 meses al paciente que está estable y no tiene un posinfarto de tal que no tiene problema. No, yo no quiero que pierdas el tiempo en eso. Yo quiero que tengas tu agenda libre para cuando yo tengo problemas con un paciente, que lo veas no dentro de 6 meses, que lo veas pronto, o que me asesores en determinadas cuestiones que a mí me sobrepasan. Es decir, yo creo que la coordinación es absolutamente la base, que esto es, decía antes Ramón, o sea, esto es, siempre el aspecto personal no se puede deslindar, siempre va a existir, pero sin duda, o sea, nuestros gestores tienen que poner, esperemos que el país sea un ejemplo, tienen que poner los ingredientes para que esto sea un tema estructural. Esto no puede depender de la buena voluntad de unos pocos, de unos líderes, como decía antes Javier, que emerjan y que quieran. O sea, esto tiene que ser una cosa estructurada y tiene que funcionar. Entonces, muy bien, vuestra unidad no tiene poco que ver con la de Josep Comín en Barcelona. No importa, o sea, cada unidad, hay digamos, ejemplos de buenas prácticas, best practices, como en el mundo anglosajón, que funcionan perfectamente y que tiene que ser así. O sea, yo no me creo que en Escocia, comentabas tú antes, los sistemas de atención en insuficiencia cardíaca sean igual en todo el país. Seguro que no, seguro que hay múltiples modelos. Bueno, pues ahí es donde hay que competir, ser eficiente y realmente desplazar. Estoy de acuerdo con eliminar el término fracaso, porque no es fracaso, no puede ser fracaso en el 100% de los casos, pero sí desplazar un poco del coste hospitalario, del exceso de reingresos, cuidado, que sean evitables, claro que sí. Hay que desplazarlo a recursos para atención primaria, para la comunidad, para donde pasa el 98% del tiempo de su vida el paciente que tiene esta entidad crónica o cualquier otra, ¿no? Bueno, yo realmente, si antes he hecho un poco alarde de que éramos un poco la red en ciertos periodos de tiempo, yo creo que las unidades de insuficiencia cardíaca lo que nos han aportado a nosotros es la red de la barrera al alta. Es decir, nosotros cuando yo me siento mucho más seguro ahora tomando la decisión de alta en 24 o 48 horas de un paciente gracias a los soportes que tengo en mi hospital y en la atención primaria. Y eso nos permite, pues probablemente, intentar evitar ingresos hospitalarios y hacer tratamientos breves en pacientes descompensados, y uno se siente mucho más seguro. Hace 10 años, los sistemas que teníamos de tratamiento de los pacientes cuando venían a urgencias eran 2, o altas directas o ingreso hospitalario. Ahora ya hay 3 niveles de atención, pues o alta directa, si el paciente es de bajo riesgo, si es un paciente de alto riesgo, ingreso directo. Y ahora ya hay un papel que sí está definido bien en los scores, que es el paciente de riesgo intermedio, en el que además de la situación clínica del paciente que tenga y los hallazgos analíticos, electrocardiográficos, hay una variable que es la respuesta al tratamiento. Y la respuesta al tratamiento uno se puede tomar 24 o 48 horas para tomar esa decisión, ¿no? Y realmente aquí sí quiero hacer pues, una punta de lanza sobre las unidades de observación de nivel 3 o en algunos centros lo que se llaman las unidades de corta estancia, ¿no? Y esto, cuando se han implantado en procesos como la insuficiencia cardíaca, se han hecho análisis en España, están publicados en la Revista Europea de Medicina Interna, se ha visto que poner unidades para tratar a pacientes desde un punto de vista de nivel intermedio permite disminuir el porcentaje de reingreso del paciente dado de alta antes directamente de urgencias, es decir, le da seguridad al urgenciólogo para no tomar decisiones precipitadas. Y lo segundo, disminuye la estancia media global del proceso en todos los servicios. Es decir, no es que se beneficie medicina interna, porque en nuestro caso, por ejemplo, si ingresa un paciente en una unidad de corta estancia, la estancia media es de medicina interna, sino se beneficia el servicio de cardiología, el servicio de interna, porque hay una adecuación mejor del paciente en lo que es un ingreso breve y se puede dar de alta en 24 o 48 horas, ¿no? Yo creo que es una vía para explorar. Yo creo que comunidades autónomas y toda la P7, todo lo que es Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña, están apostando por esto. Y es verdad que hay un paciente bien definido, que tenemos que empezar a verlo así, que es el intentar evitar el ingreso hospitalario en un paciente que se puedan hacer tratamientos breves. Y en ese paciente, probablemente de nivel intermedio, es en el que
las unidades de insuficiencia cardíaca, si siguen ese paciente, pues por supuesto, y si no lo siguen, acaban siendo redes de poder dar barreras de alta e intentar dar de alta al paciente lo antes posible. Porque es muy importante, los pacientes mayores de 75 años, más de 7 días de ingreso hospitalario, pierden la función un 15% de los pacientes. Se vuelven dependientes cuando previamente no lo eran. Pierden un 20% de la masa y de la función muscular. Con lo cual hay que intentar evitar las estancias, o mejor dicho, adecuar el recurso hospitalario a las necesidades de cada paciente.